Diga, yo soy tierra fértil, soy semilla, y las aves del cielo no comerán la semilla que en mí ha de ser sembrada. En el nombre de Jesucristo, dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El tema de hoy es: Él ya me conocía. Él ya me conocía. Usted sabe que la Biblia está llena de indicios de que fuimos conocidos desde antes. No sé si usted se ha fijado que hay una generación de creyentes que ellos no hacen énfasis en esto. Hay creyentes que sencillamente se conducen como si ellos fueran de las personas que Dios puso sobre este mundo, y pues si yo me porto bien, si el Señor tiene misericordia de mí, si yo hago algo, pues entonces el Señor me va a salvar. Hay ese tipo de mentalidad. Pero la Biblia está llena de pruebas y de situaciones que dicen que tú tuviste existencia mucho antes del Edén. Tu vida no comenzó en el Edén, porque en el Edén fue que comenzó la procreación de los seres humanos, ¿no? Tu vida no comenzó ahí. En la Biblia hay evidencias interminables de que nuestra vida comenzó mucho antes que eso. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros entonces entendemos que nuestra vida no comenzó en el Edén, sino que comenzó antes, entonces ya comprendemos que hay una relación previa. Diga, previa. Y si hay una relación previa, hay un conocimiento previo, hay una prognosis, hay una presciencia, como decía el apóstol Pedro. Pablo le llamaba predestinación. Pero el punto es que tu vida no comenzó en el Edén. La Biblia es específica también cuando habla de que nosotros somos hijos de Dios y somos un pueblo exclusivo. Por ejemplo, cuando usted lee la Biblia, empieza en Génesis, en Éxodo, en Levítico, usted empieza a ver que Dios se identifica con un pueblo. Y entonces a ese pueblo se le llama el pueblo de Dios. Y Dios identificó a ese grupo de personas como las personas con quienes Él interactuaba. ¿Qué pasa? Todos los profetas comenzaron a hablar, y entonces ahí se concentra una evidencia de una relación de Dios con el hombre. Ahora en el mundo hay 7 billones de almas. Cada vez que una persona nace, Dios deposita un espíritu en ese cuerpo, y ahí, al depositar un espíritu en el cuerpo, se forma, se crea o aparece lo que se conoce como un alma. Y usted sabe que el alma es la parte sentimental que nosotros tenemos. El alma es la ente, el puente entre ese espíritu y ese cuerpo. Porque un cuerpo y un espíritu solo, si no tienen un alma, no hay una forma de reconciliar la información de uno con el otro. Por eso es que el apóstol Pablo es específico cuando a los tesalonicenses le dijo: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, esto de la preexistencia es algo que nosotros lo hablamos, y a veces cuando decimos cosas de ese tipo, esas cosas como que tienden a llamar la atención, porque que yo existí desde antes. Entonces, para usted creer una doctrina como esa, usted tiene que tener suficiente evidencia bíblica que diga que es así. Hoy yo quiero comenzar por Juan, el capítulo 10 y verso 11, porque en esta instancia Jesús comenzó a hablar unas palabras que identificaban este proceso, y el Señor comenzó a decir cosas que llamaban la atención. Este es uno de los libros más profundos que hay en la Biblia, este pasaje en específico, porque Jesús habla de su gente. Juan capítulo 10 y verso 11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da
por las ovejas. Aquí Jesús comienza a hablar de su misión, comienza a hablar de lo que él iba a hacer. Y lo primero que dice es que él iba a dar su vida por las ovejas. Luego dice el verso 12, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son, ¿qué dice después? Propias. Fíjese, la palabra propias es importante porque propias habla de propiedad. Entonces, cuando propio significa propiedad, si él está hablando de sus ovejas y él está diciendo que esas ovejas son su propiedad, lo compara obviamente, está hablando del cuidado de las ovejas con un asalariado. Un asalariado es sencillamente una persona que trabaja por un salario. Eso es todo. Hay empleados asalariados. Yo pensaba antes que un asalariado era un desesperado. No, un asalariado es una persona que trabaja por salario. Ahora, acuérdese que cuando un asalariado trabaja en un sitio, por ejemplo, usted ha ido a diferentes tipos donde la gente trabaja y usted ha oído la expresión que la gente dice, no, yo solamente trabajo aquí. Pero a las 5 yo me voy y ya yo no tengo nada que ver con esto. Eso es un asalariado. En el caso de Dios, Dios tiene un cuidado mucho más allá que un asalariado con sus ovejas, porque él estaba dando el ejemplo. Luego dice, el asalariado de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas. ¿Y qué hace? Y huye. Ese es el que dice, no, yo estoy aquí hasta las 5. Dice, si a las 5 viene el lobo, yo no tengo nada que ver con eso hasta que yo ponche el reloj otra vez a las 8. Pero Jesús siempre está pendiente de ti. Pueden ser las 5, pueden ser las 6, Él está pendiente de ti. La Biblia dice que Él vigila mientras tú duermes. Fíjate, sus ángeles están velando siempre por ti. Y el miércoles que viene vamos a hablar del ministerio angelical. Y vamos a hablar bastante de esa provisión que Dios hizo, que son ángeles que están a tu servicio. Pero entonces, mire cómo dice el verso 13 o el verso 12, el lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el que asalariado huye, ¿por qué? Porque es asalariado y porque ¿qué más? No le importan las ovejas. Fíjese que cuando usted ve una comparación como esta que está haciendo Jesús aquí, esta comparación lo que debe de causar en usted es un conocimiento de que Dios te ama y que está pendiente de ti porque tú eres su propiedad. Eso es lo que tú debes de sacar de ahí. También debes de sacar de ahí que nadie se interesa por ti y te cuida como te cuida el buen pastor. Tu vida está en las manos del buen pastor. Diga, mi vida está en sus manos. Él lo dijo, en este mismo pasaje él una vez dijo, y mis ovejas están en mi mano, y de mi mano nadie las puede arrebatar. Ahora, mira otro verso, que es el verso 14, porque él vuelve a repetir la expresión, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. No solamente son su propiedad, sino que ahora te está hablando de una relación más íntima, porque ahora te dice que él conoce a sus ovejas. Una vez Pablo, cuando le habló a Timoteo, le dijo, mira Timoteo, el fundamento de Dios está firme y conoce el Señor a los que son suyos. Estaba hablando de esto. Jesús dice, conozco a mis ovejas. Pero mira qué más, no se queda ahí. Y las mías me conocen. ¿Y qué significa eso entonces? Eso significa que esto es una relación lateral. Esto es una relación donde tú lo conoces y donde Él te conoce a ti. Ahora, para tú conocerlo a Él y Él conocerte a ti, tú tienes que haber tenido una relación previa con Él. ¿Sí o no? ¿Cuándo es que usted dice, yo conozco a fulano? Fulano es mi amigo. ¿Por qué? Porque ya has tratado con él. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco muy bien. Somos amigos de muchos años. Ha habido una relación previa. Ha habido un conocimiento previo, una prognosis.
Ahora, mira cómo dice el verso 27, porque esto se pone más interesante. Oh, no, me quiero quedar en el 15. El 15 dice, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Cómo conocemos nosotros a Dios y cómo conoce el Señor a sus hijos? Los conoce como Dios conoce al Padre y como el Padre conoce al Hijo. Oiga, la relación entre un padre y un hijo es una muy estrecha. La relación que Dios el Padre y Jesucristo el Hijo tienen es una relación muy, muy cerca, porque son la misma persona. Son la misma persona. No es que el papá Dios ama a Jesucristo. No. Jesucristo era el Padre y el Padre es Jesucristo. Entonces esa relación que hay, ese acuerdo, esa coinonía que hay entre esa figura Padre y esa figura Hijo, es la misma relación que Él tiene contigo y conmigo. Ahora, mira el verso 27, porque esto se pone más interesante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué pasa? Me siguen. Fíjate que ahí no dice que una oveja le sigue a él porque él la amenazó con que si no se portaba bien se iba para el infierno. Lo que te hace a ti seguir a Dios es el conocimiento previo que tú tienes. Lo que te hace a ti seguir a Dios es la relación que tú sabes que tú has tenido con Él. Cuando Dios te conoció y tú lo conociste a Él, ¿qué pasa? Eso estableció un vínculo, diga vínculo. Y Dios está vinculado contigo en esa relación. Y a veces estuvimos desinformados, quizás no conocíamos este evangelio glorioso, quizás estábamos pensando de alguna forma, pero a medida que tú empezaste a ver esta información te iluminó el conocimiento. El verso y dice, verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjate que esos versos lo que te deben de decir a ti es que tú estás más seguro que lo que tú piensas. ¿Tú sabes cuál es el motto de Allstate? You're in good hands. Te dicen que tú estás en buenas manos. Ese es el jingle de Allstate. Pero con el Señor tú estás en mejores manos todavía. Estar en las manos del Señor es estar seguro de verdad. Diga, yo estoy seguro. Tú eres guardado por el poder de Dios porque tú estás en las manos del Señor. Y de sus manos nadie te puede arrebatar. Por eso a veces cuando te ocurren cosas aquí, tú no debes de desanimarte. Yo sé que a veces vienen situaciones a tu vida que te causan dolores. Situaciones que quizás son nocivas a ti, que quizás no te sientes bien. Pero el consuelo de que tú estás en sus manos y de que de sus manos nadie te puede arrebatar debe ser lo suficiente para saber que cualquier tribulación momentánea aquí en esta tierra no puede compararse con la gloria venidera que ha de ser manifestada en nosotros. Mi Padre, verso 29, mira qué lindo. Mi Padre que me las dio. Si tú pensabas que tú alguna vez exististe sin tener un dueño, estás equivocado. Tú siempre has tenido un dueño. Tú sabes que hay una religión enferma que te enseña que tú estás ahí al azar de la vida y que si tú haces ciertas decisiones, entonces de una forma misteriosa ocurre una metamorfosis donde de un nadie tú comienzas a ser un hijo de Dios. Pero la Biblia no dice eso. Jesús aquí hablando de sus ovejas dice que ahora están en su mano, pero que antes que estuvieran en su mano, dice que quien las tenía era el Padre y el Padre fue que se las dio a él. Fíjate que tú nunca has estado sin dueño. Oiga, esto a veces causa situación porque hacer que ciertas personas entiendan esto te lo tiene que revelar el Espíritu. Esto no puede ser de ninguna otra forma. Esto no sube ni por osmosis. Esto te lo tiene que revelar el Señor. Si Dios no te lo revela, tú jamás lo vas a entender. Ahorita vamos a ver que tú no puedes ni venir.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar. Oye lo que dice ahora. Primero dijo, están en mi mano y de mis manos nadie las puede arrebatar. Ahora te dice que el Padre se las dio y que nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Pero mira el otro verso, mira el 30. Ahí es que te aclara todo, ¿eh? ¿Qué dice? Yo y el Padre uno somos. Mire, esta es otra que para que las personas entiendan esto. Esto no sube ni por jeringuilla. Jesús por su boca dijo que las ovejas estaban en su mano. Jesús por su boca dijo que las ovejas estaban en la mano de su Padre. Y ahora Jesús por su boca te dice que el Padre y Él son ¿cuántos? Son uno. Diga uno. Tú no crees en dos dioses. Tú no crees en tres dioses. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero es uno. ¿Qué significa eso? Bueno, que Él era el Padre y después cuando Jesús nació, Él vino y se metió en el Hijo, ahora Él es el Hijo. Y eventualmente, el apóstol Pablo nos explica que eventualmente, en un momento indicado, Él va a dejar de ser el Hijo y se va a convertir otra vez en el Padre. Que eso es profundo. Y quizás un día hablemos de eso si el Señor lo permite. El Padre y yo, uno somos. Mira cómo dice Juan capítulo 6. Versículo 44, porque ahora comienza a hablar de las ovejas. Y esto, lo que Dios quiere hacer con esto es desmantelar esas ideas enfermas de que tú andas aquí a la sal de un libre albedrío y que si tú vienes al Señor, entonces tú te salvas. No, tú no puedes venir al Señor. Tú no puedes venir al Señor. Mira cómo dice Juan 6:44. Ninguno ¿puede qué? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿no qué? O sea que tú no puedes venir. Diga, yo no puedo venir. Tú no vienes, a ti te traen. Ninguno puede venir a mí, sino el Padre que me envió, Él le tiene que traer. El miércoles explicamos aquí que es el último día. La Biblia al día posterior le llama el último día de la generación que Jesús considera que es el último día de este tiempo. El día postrero. Entonces, ahora esto comienza a dar un giro porque este capítulo 6 de Juan es caliente. Mira Juan 6:65. Este es uno de los capítulos que más versículos tiene. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Ahora, oiga lo que ocurrió, que todavía sigue ocurriendo en el día de hoy. Versículo 66. Después que él empezó a decir estas cosas misteriosas, mire lo que pasó en el 66. Desde entonces, o sea, desde que empezó a decir esas cosas, ¿qué dices? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hay cristianos que están contigo y son amigos tuyos hasta que tú le hablas de predestinación. O hasta que tú le dices que no hay libre albedrío. O hasta que tú le repites lo que dice la palabra en Juan 6:44, que ninguno puede venir a Dios si Dios no lo trae arrastrado. Desde ese entonces comenzó a hablar de esa forma. Mire lo que pasó. A mí me llamó la atención este verso 66. Precisamente está localizado en Juan 6:66. Por si no lo habías notado. Hello. Desde entonces muchos discípulos ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque empezó a decir que ninguno podía venir a él si el Padre no le traía. Tú sabes que esto se repite día tras día. Tú debes de considerarte bienaventurado de que cuando hablamos estas cosas tú no sales corriendo y dices, no, a esa iglesia yo no voy más porque ahí está el diablo. Esto es del diablo. Ahí hablan cosas, mira, que ahí dicen que yo no me puedo arrepentir, que el que me toca por dentro es Dios y el que me trae es Dios. Bueno, el salmista lo dijo, bienaventurado el que tú llamares y atrajeres. Tú no puedes venir, tú no quieres venir, tú no querías venir. A ti te trajeron, a ti te arrastraron.
Una vez Pablo por su boca dijo, porque cuando conocimos, y después paró y dijo, más bien, cuando fuimos conocidos. Porque es que tú y yo somos incapaces de buscar a Dios. Tú y yo somos incapaces de aceptar al Señor. Tú no puedes llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu de Dios. Fíjate que para tú llamarlo a Él Señor, el Espíritu tiene que estar dentro de ti, si no tú no puedes confesarlo. Hay gente que dice, si confesares, y tienes que confesar. ¿Qué vas a confesar sin el Espíritu? Tú no vas a poder decir nada. Pues si tú no quieres ni venir. Si el Señor te hace así. El otro día yo escuché a un predicador que el Señor está bien triste porque las almas no quieren venir a Él después que Él derramó sangre. Y me presentó un Dios tan raquítico y tan patético. Dios está en su trono y sus ovejas están en su mano. Y este mundo completo es su propiedad. El salmista lo dijo, del Señor es el cielo y la tierra y el mundo y los que en él habitan. Todo es de Él. Hay gente que presentan un Dios que no puede con la situación. Dios está tremendamente turbado con el mundo. No. Esto es cuestión de tiempo. Él lo va a llevar a cumplimiento exactamente cuando tiene que ser. Ahora, vamos a profundizar un poquito más con esto para ver en esa relación que nosotros tuvimos con Dios previa, ¿qué fue lo que Dios hizo con nosotros? Ahí mismo, en Juan, el capítulo 6, versículo 45. Mira lo que dice Jesús por su boca. Escrito está en los profetas. Cada vez que tú ves la expresión que dice escrito está en los profetas, si tú buscas en tu Biblia, tú vas a encontrar en la concordancia que en algún salmo o en algún profeta esto estaba escrito. Dice escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Hay una versión que dice serán todos instruidos. O sea, cuando tú llegaste aquí, cuando a ti te trajeron aquí, tu espíritu ya traía una información metida en el espíritu que Dios se la había enseñado allá arriba. Tú venías con un chip con toda la información ya metida ahí. No fue que algún día a ti se te abrió el tremendo conocimiento y tú aceptaste al Señor. ¿Te ha oído los hermanos cuando dicen, yo hice profesión de fe en el año tal? Yo acepté al Señor en el año tal. ¿Tú no querías venir? A ti te trajeron, te llamaron. Escrito está en los profetas, dice. Y serán todos enseñados por Dios. Ahora, mira qué expresión tan linda esta. Así que, cuando tú ves la expresión en la Biblia, así que es, mira, por esta razón es que esto es así. Así que, todo aquel que ¿qué? Fíjate que dice oyó en pasado. Todo aquel que oyó en pasado, que oyó al Padre y aprendió de Él, ese es el único que puede venir. Y no viene, lo traen. Amén. El mismo conocimiento que Dios puso en ti es el que reacciona en ti y te trae. Para allá vamos. Entonces, ¿qué pasa? Que mira cómo sigue diciendo, verso 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Fíjate que Jesús ahí te dice, mira, no es que tú vas a tener una relación previa allá con Él sin mí. Tú no puedes acercarte a Dios sin Jesucristo, porque es que Jesucristo es Dios. Eso fue lo que Él dijo ahorita en el verso anterior que leímos, que el Padre y yo uno somos, allá en Juan 10:30. Ahora, ¿qué profeta fue que dijo eso? Yo empecé a buscar, lo dijeron varios profetas. Por eso fue que Jesús dijo, escrito está en los profetas, no fue el profeta. Mira el primero, Isaías capítulo 54, versículo 13. Y todos sus hijos
serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de sus hijos. Fíjate que cuando tú eres enseñado por Él, es que se multiplica la paz en ti. Cuando tú comienzas a conocer este mensaje de existencia previa, cuando tú comienzas a mirar que antes de que fuera el mundo ya tú eras, tú comienzas a tener paz, porque entonces te das cuenta que no importa lo que pueda estar pasando en tu situación presente, esto es después de que ya tú eras. Y que cuando todo esto termine, todavía tú vas a estar en pie. Last man standing. El último que va a estar de pie vas a ser tú. Tú te vas a reír de tu situación. Un día tú vas a mirar y vas a decir, aquello no fue nada. Y aún aquí mismo, hay veces que Dios te pasa por algunas situaciones en tu vida. Hay veces que tú padeces por situaciones de esta vida, pero eventualmente te das cuenta que todo obra para bien. Todo redunda para bien. Porque Dios se encarga de que todo trabaje para bien. Mira que otro profeta, Isaías capítulo 40, versículo 21. ¿No sabéis? Aquí la respuesta es sí. ¿No habéis oído? Aquí la respuesta es sí. ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿No habéis sido enseñados por Él desde que la tierra se fundó? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es sí. Dios dijo por su boca que antes que este mundo fuera, tú eras. Y Dios creó este mundo para ti. Porque dice que creó al mundo y después cogió al hombre y lo puso en el mundo para que labrase en el huerto. Mira cómo dice Efesios, el capítulo 4, versículo 20. Mas vosotros, dice Pablo, no habéis aprendido así a Cristo. Verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuál verdad era esa? La verdad de que Él te conocía, la verdad de que ninguno podía venir al Padre si no era Él, la verdad de que Él era el buen pastor y que tú estabas en su mano, la verdad de que estabas también en la mano del Padre y que el Padre fue que se la dio al Hijo y que el Hijo y el Padre son uno. Esa es la verdad que está en Jesús. Efesios 4, 20 y 21 son una correlación, una aclaración directa de lo que Jesús dijo en Juan capítulo 6. Mira cómo dijo el profeta Jeremías, porque esto se repite. Profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Mira, el mundo no te deja nada. Mira, ven a Jesucristo hoy. ¿Tú lo has oído? ¿Tú lo has oído? ¿Tú sabes que ese es el mensaje más raquítico que hay? Con ese mensaje no se convierten ni las moscas. Pero cuando tú abres tu boca y dices, ¿tú sabías que tú eres un elegido desde antes de la fundación del mundo? ¿Tú sabías que antes que el mundo fuese, ya tú eras? Cuando tú comienzas a hablar así, la semilla, la simiente que está metida en ese espíritu, de momento comienza a oír la voz del pastor y dice, me están diciendo algo que no sé de dónde, pero está dentro de mí. Porque así es como tú despiertas la semilla dentro del espíritu que te está oyendo. Hermano, la iglesia de hoy no sabe predicar el evangelio. No sabe. Predican un evangelio donde ponen a la persona en la responsabilidad de hacer la decisión. La responsabilidad de aceptar al Señor no es tuya. Es responsabilidad del Espíritu Santo. Es el que te trae, el que te constriñe, el que te obliga, el que te arrastra a que por tu boca confieses que Jesucristo es el Señor. Nadie puede llamar al Señor Señor si no fuere por el Espíritu. Mira cómo dice. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. ¿Y qué dice después?
porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Cuándo fue eso? Eso fue 2000 y pico de años en la cruz del Calvario. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Si hay un mensaje que debe salir por tu boca, es ese: que ya Dios no se acuerda de tu pecado, que Dios te conoció desde antes y que tú no tienes que llamar a la gente a que conozcan al Señor. Tú tienes que hablar palabras inefables, como las que escuchó Pablo en el tercer cielo. Tú tienes que hablar palabras que cuando la persona te oiga, su espíritu se levante. Tú sabes que la Biblia, cuando te habla del hijo pródigo, te dice que un día, cuando estaba allí en aquel hato de cerdos, dice que de momento volvió en sí. Fíjate, volvió en sí. La misma voz de Dios dentro de él lo hizo volver en sí. No fue que vino un predicador a decirle: mira, manganzón, tu papá te está esperando allá y está llorando por ti. No. Hay gente que empiezan a enseñar al Señor como si el Señor estuviera sufriendo. Dios no está sufriendo. Su sangre pudo salvarte de una vez y para siempre. Su sacrificio en la cruz pudo redimirte de una vez y para siempre. Y de sus ovejas ninguna se puede perder, porque Él todas las tiene en su mano. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mira, eco a estas palabras en Hebreos, el capítulo 8, versículo 10. Mira qué lindo. Porque por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Esto también son palabras proféticas. Mira cómo dice: pondré mis leyes, ¿dónde? En las mentes de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y verso 11, aquí repite lo del profeta Jeremías: ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca, jamás me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En cuanto a lo que tiene que ver con la posición tuya antes de la cruz y ahora, Dios ve un cambio permanente, eterno, que Él por su propia sangre hizo. Él te trasladó. Él te sacó del reino de las tinieblas y te metió en el reino de su amado Hijo. ¿Lo pudo hacer el Señor? Seguro que pudo. Dios puede hacer eso y mucho más. Qué lindo. Mira cómo dice el libro de Job. A mí me encanta el libro de Job. Este es el libro más viejo que hay en toda la Biblia. Y mira qué versículos tan bonitos en Job, el capítulo 38. Vamos a leer del verso 4 al 7. Dice: oye, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Qué usted cree que se debe contestar a eso? Que sí. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Qué podía contestar Job? Sí. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Mira toda la información que hay en tu espíritu. Cuando la Biblia dice que fuimos enseñados por Él, Dios te enseñó todo esto. Tu espíritu conoce todo esto. Lo que pasa es que nosotros nos envolvemos tanto en las cosas de la carne que las cosas del espíritu sencillamente no se manifiestan. Pero Él sabía todo esto. Mira que dice, versículo dice: ¿o quién puso su piedra angular? ¿Y qué dice el verso 7? Me encanta ese verso. Cuando alababan todas las estrellas del alba, ¿y qué más? Y se regocijaban, ¿cuántos? Todos los hijos de Dios estaban ya creados cuando Dios comenzó a diseñar y a formar la tierra. Ya tú estabas, tú existías. Amén. En el versículo 21 está la respuesta, porque Dios mismo la habla por su boca. Mira qué bonito dice el Señor. Versículo 21. ¿Cómo dice? Tú lo sabes. Todas estas cosas que te pregunté,
tú la sabes, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido, ya yo te había creado. Y es grande el número de tus días. Por eso mira, entrar a esta hora, a este mundo, con un falso libre albedrío, con una doctrina enferma de tratarte como si tú fueras una persona que comenzó los otros días, es una injusticia al Dios del cielo. Tengo que hablarte como a un espíritu que fue creado antes de la fundación del mundo. Tengo que referirme a ti como a una persona que conoce todos estos misterios. A veces nos enfocamos en tantas trivialidades de la vida. A veces nos enredamos en tantas cosas que no valen la pena y perdemos toda esta belleza, toda esta profundidad de lo que conoce tu espíritu. Por eso en este ministerio nunca nos vas a escuchar hablando así. Siempre vamos a hablarte que tú eres uno de los espíritus justos hechos perfectos. Siempre nos vamos a referir a ti como uno de los de la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, que llegaron aquí con nombre, que llegaron aquí conocidos por el pastor, y el pastor también los conocía a él y ellos al pastor. La relación de oveja y pastor es una que desde antes. Dios no envió gente a la tierra a la sal de la suerte o del libre albedrío. No. Mira cómo dice Ezequiel capítulo 34, versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida. Pastor, yo pensé que era que la manganzona tenía que venir donde el Señor. ¿Tú no quieres venir? A ti te tienen que traer. ¿Cuántas veces la lana tuya se enreda en un zarzal de eso y después no puede salir? Mira el ejemplo clásico ahí. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil la descarriada. Haré volver significa que tú no quieres, Él te hace volver. Haré volver a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. ¿Y quién hace todo eso? Tú no puedes hacer nada. Acciones de tu poder. Dios entonces dice, me están llamando. Este es un trabajo para Superman. Sí, Dios quiere que tú te declares en bancarrota en cuanto a tu situación y que tú no puedes. Cuando tú digas no puedo, entonces Dios dice, ahora voy yo. Porque donde termina el hombre, comienza Dios. Y qué lindo lo hace Él. Cómo Dios arregla tus situaciones, ¿verdad? Dios te hace brillar como un diamante. Cuando Dios termina contigo, pareces una piedra de jaspe. Pablo estaba una vez predicando, y en Hechos capítulo 13, versículo 48, cuando comenzó a hablar estos misterios, mira lo que dice. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que ejercieron el libre albedrío. ¿Qué dice ahí? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. No te preocupes por tu prédica de que las almas se conviertan. Habla lo que tienes que hablar, que Él se encarga de que sus espíritus escuchen lo que tienen que escuchar. Tienes que concentrarte en lo que es la soberanía de Dios. Diga soberanía. Tienes que concentrarte en lo que es un Dios soberano, un Dios que está al mando y a cargo de su creación. Juan capítulo 8, versículo 42 para terminar. Ay, qué bueno que ya terminó. Hoy sí que te vas a almorzar temprano. Tú sabes que en este pasaje, a mí me fascina el libro de Juan. En este pasaje Jesús estaba hablando, y en este grupo en específico estaba hablando con unos que no eran. Porque fíjate que de la misma forma que del que fue conocido antes de la fundación del mundo, ha sido enseñado por Dios y tiene ese misterio de la palabra de Dios en su espíritu, hay otros que no la tienen. Hay unos que están aquí en el mundo que mira, esos no van a entender ni por jeringuilla.
Entonces en el capítulo 8, versículo 42, Jesús dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Fíjese que ni Él mismo podía venir. Versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Oye, mire el 44. Vosotros sois, ¿de quién? De vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pastor, entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que en este mundo hay unas ovejas del Señor. Hay unos predestinados que fueron enseñados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y hay otros que su padre no es el Señor. Hay otros que son vasos de ira preparados para destrucción, mientras que los que fueron enseñados por Dios son vasos de misericordia, vasos de honra que Dios preparó de antemano para gloria. Eso debe de consolarte. El tema de hoy es, ya Él me conocía. Él te conocía. Por eso es que tú estás aquí. Por eso es que tú vas a permanecer aquí. ¿Y sabes qué? Tú no puedes sentarte en una congregación donde no te hablen de esta forma. Porque hay congregaciones donde tú te vas a sentar y vas a parecer uno de estos de Juan capítulo 8. Y te van a decir, lobo sinvergüenza, conviértete para que el Señor te transforme en oveja. Esa metamorfosis no existe en la Biblia. O eres o no eres. La Biblia dice que el Hijo permanece en la casa para siempre. Pero dice que el esclavo, ese no. ¿Tú te acuerdas de Isaac, el hijo que le nació a Abraham? ¿Recuerdas que antes que Isaac, el milagro de Isaac se diera, Abraham quiso ayudar al Señor y se acostó con Agar? Y Agar le parió un ismaelito. Y qué lindo lo pone el apóstol Pablo allá en Gálatas cuando dice que eventualmente llegó el momento que Dios le dijo a Abraham, la esclava no va a heredar con la libre. Echa fuera a la esclava y echa fuera a su hijo. ¿Sabes por qué? Parece una crueldad, pero es que Ismael era creado por una obra de la carne. No fue Dios que lo trajo. A Isaac fue un milagro de Dios, como fue el milagro virginal de la Virgen María. El milagro del nacimiento de Isaac fue que nació de una viejita de casi 95 años. En el tiempo que Dios quiso nació. En el día de hoy te dejo con estas palabras. Él ya te conocía y ya tú lo conocías a Él. Esa es la palabra para esta tarde. Bendecidos con toda bendición.